Salmo 127, 1. Cuando todos los tengan, se ponen de pie y vamos a decir un amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia a su nombre. Tomen asiento. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre el título Una casa segura. Una casa segura. ¿Por qué es importante tener una casa segura? ¿Y por qué es que el salmista dice que si Jehová no edifica la casa, no hay esfuerzo humano que valga, porque va a ser en vano? Si el Señor no es el que está de por medio en cualquier actividad que nosotros hagamos, todo nuestro esfuerzo, dice la palabra del Señor, que va a ser en vano. Por eso es importante, hermanos, que nos visitan esta mañana, pues siempre tener nosotros puesta nuestra confianza en el Señor. En lugares, a veces he estado en capacitaciones, nos han dado varias sesiones de coaching, se le llama, y lo que se intenta es decir, ustedes pueden, ustedes nacieron con un potencial, ustedes tienen la autoridad y el poder, y eso es cierto. Fíjense que me asombra algo que en el mundo que no conocen al Señor, o tal vez lo oyen mencionar, pero no lo tienen como su Señor. Ellos saben que en el ser humano hay un potencial. Saben que uno nació con un potencial en su vida y que puede hacerlo y puede lograrlo. Vi un actor famoso hace poco que me impactó, y lo que decía el hombre es: ustedes si lo creen, lo logran. Ustedes lo que tienen que hacer es creer. Creer que lo pueden hacer y va a suceder, y va a suceder, y va a suceder. Y si lo creen, lo va a hacer. Yo me quedo pensando cómo el mundo está trabajando en esta parte de decir que si crees, lo puedes hacer. Yo digo, entonces nosotros como iglesia de Dios, que tenemos al Espíritu Santo como respaldo en nuestras vidas, creo que deberíamos estar en un nivel superior. Y cuando estoy en esas sesiones, yo digo, me pongo a pensar, digo, sí, esta gente sabe que el creer es poder. El creer es poder. Y le inculcan eso, y le creer es poder. Y andaba un miembro de la empresa y se fue allá a Israel a dar un paseo y negocio. Y a decir, esa gente cree. Israel cree. O sea, le cree a Dios. Y por eso es que ellos ven que brota del desierto, la lluvia, porque le creen. Entonces, yo digo, esta parte de que creer, sí se puede. Pero viene la palabra y te dice, todo esfuerzo que hagas, todo lo que puedas hacer en esta tierra, si Jehová no viene y está contigo, todo lo que hagas, los imperios que hagas, puedes recolectar dinero, puedes conquistar ciudades, puedes tener todas las riquezas del mundo. Pero si el Señor no ha edificado todo eso que has hecho, en vano vas a trabajar, porque la pérdida va a ser enorme. Y el Señor lo dice, que es en vano porque Él es el que da los lineamientos. Gracias. Él es el que da los lineamientos de cómo es que se forma una estructura. Cuando hablamos una estructura puede ser una casa,
puede ser un edificio, un local. Por ejemplo, para nosotros empezar a trabajar acá en este templo, inicialmente lo hicimos al ojo. Esta pared va a salir aquí, esto va a ser para allá y después acá. Después nos dimos cuenta en el transcurso que como no estaba bien estructurado desde un inicio, entonces lo que dijimos fue, aquí hay que hacer una evaluación para ver cómo podemos aprovechar lo que tenemos, no echarlo a perder, pero que funcione hacia futuro. Entonces venimos y con la visión del pastor se buscó un arquitecto, se le pagó y el arquitecto empezó a analizar toda la estructura, empezó a analizar el suelo, empezó a analizar qué peso iba a llevar esta iglesia y empezó a hacer un plano. Y en base a ese plano entonces se vienen montando las estructuras, tanto de profundidad, de esas zapatas tienen que llevar hierro, tiene que llevar esto y tiene que llevar lo otro. Entonces tuvimos que buscar la ayuda de un experto para que viniera y nos pudiera orientar correctamente. Dios es el experto de nuestras vidas. A veces nosotros venimos formándonos desde la base y viene el Señor y viene construyendo en nuestra vida. Y a veces hay que doblar las vigas para poder hacerla fuerte. A veces hay que unirla. Y Dios viene trabajando en nuestra vida desde pequeños. Algunos hemos tenido la oportunidad de haber venido a una escuelita dominical y estar desde allá. Tal vez de chavalo uno dice, me vendía a guindar a una rama del tamarindo que estaba ahí atrás y la maestra insoportable. Pero en eso que yo decía diversión, a mí me iba quedando la palabra del Señor. Y a veces los niños son así, a veces andan ahí, pero algo les está inculcando y el Señor viene trabajando en ese edificio, que la casa más importante que uno construye en su vida es uno. Por eso es que el Señor trabaja en uno. Por eso es que el Señor dice a veces, podés estar edificando cosas, pero si no vas con la dirección de Dios, puede ser que lo que estés haciendo sea en vano. Puede ser que lo que estás haciendo sea en vano. Y dice un texto que me llamó la atención en el libro de Hebreos. Vamos a leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Dice, en este pasaje lo que están hablando es de los hombres de la fe. Los hombres que confiaron en Dios. Los hombres que pusieron todas sus fuerzas en Dios. Entonces dice que esperaban la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Dios es un arquitecto y es un constructor de todo tipo. Cuando Él estuvo con Job, Él decía, yo le puse los lienzos a esta tierra. Yo soy el que le puse las medidas. Yo soy el que le dije a la tierra cómo vas a girar, cuál es la velocidad exacta para que la gente pueda vivir ahí. Yo fui el que le dije la primera atmósfera, la estratosfera, la exósfera, yo fui la que la formé. O sea, yo soy el que vengo formando todo esto. Y lo que le está diciendo, yo también soy el que formo en el vientre de esa cabra montesa, el que está naciendo el cabrito. Yo soy el que lo formo. Dios es un arquitecto por excelencia. Amén. A su nombre, ¿cuántos lo creen? Y Él va a venir trabajando entonces con nosotros porque Él dijo, estos hombres que esperaron en Dios, esperaban una nueva ciudad, que el arquitecto era Dios. Y esa ciudad que ellos esperaban, porque estaba hablando de Abraham en su momento, que Abraham le dijo, Dios, sal de tu comodidad donde estás. Estoy tranquilo, Señor, aquí tengo mi tienda, tengo mis vaquitas. Sal de tu tierra y de tu parentela. De eso está hablando ese versículo, de que Dios es un arquitecto y un constructor.
Porque esta gente, dice Hebreo, salieron de ese lugar y se fueron a un lugar a habitar en tiendas, creyéndole a Dios, creyéndole que Dios iba a proveer una mejor ciudad. Y eso es lo que está diciendo, que ellos ciegamente se movieron porque confiaron en que Dios era un arquitecto y un constructor y que le tenía cosas mejores por venir que donde Él estaba, a su nombre. Y después viene Apocalipsis y dice, pide el cielo descender la nueva Jerusalén. ¿Quién cree que va a ser y quién está trabajando esa nueva Jerusalén? El mismo Dios, a su nombre. O sea, Él está trazando todos los lineamientos y fue tan específico. Y le decía a Juan, que tuvo la visión, la nueva Jerusalén descendía del cielo, bellísima, como piedra preciosísima, así la describe en el Apocalipsis, y descendía del cielo. Era como una piedra de jaspe, para que vean cómo trabaja Dios. Dios no escatima en cositas. Él no anda poniendo materiales de mala calidad en lo que Él hace. Por eso cuando Dios empieza a trabajar con alguien, bendito sea Dios, porque está haciendo un material de mejor calidad, a su nombre. Él está acostumbrado a trabajar cosas que duren, cosas que venga el viento y se mantengan. Entonces dice en esta visión que venía bajando y que era como jaspe, esta nueva Jerusalén. Entonces os digo, este constructor es Dios. Por eso es que dice el salmista, si Él no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que la están edificando. O sea, no importa el esfuerzo que puedas poner por fuera. Hablemos de casa de nosotros mismos, que somos un templo de Dios. Yo creo que lo más importante, y lo he dicho en todo lugar, lo más importante puede ser en una empresa o donde sea, es el activo humano, la persona en sí. Cada persona es única. Y por eso es que Dios va trabajando con nosotros a como a Él le place. Depende qué tipo de casa quiere hacer contigo. Él lo va a hacer. Él puede hacer una piedra preciosa. A veces el carbón por la presión se vuelve en diamante. A veces yo digo, hay dos soluciones. O se desbarata o se vuelve diamante. Pero antes de ser diamante, era carbón sin valor. Viene la presión de las placas tectónicas sobre ese carbón y empiezan a presionarlo. Y empieza el calor a trabajar en ese carbón. Y empieza a cobrar brillo. Empiezan las moléculas como a irse uniendo tanto, que hasta se vuelven diamantes. Entonces así es como Dios trabaja con nosotros. Por eso es que Él dice, no edifiquen si no ponen todas sus fuerzas en mí. Amén. Ahora, volvamos al tema, una casa segura. ¿Cómo yo puedo tener una casa segura ahora que yo sé que la casa soy yo? La casa es uno mismo. ¿Cómo puedo yo tener una casa segura? Si ustedes ven las noticias últimamente, que ha sido tendencia mundial, el conflicto que está ahorita pasando Israel, fue un conflicto que nunca en su historia había pasado. Él había tenido algunas guerras, por ejemplo, cuando se formó el Estado de Israel en 1948, fue en mayo de 1948, recién pasada la Segunda Guerra Mundial, casi exterminados, andaban por todos lados, a pesar de que ya Dios había delimitado
desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de que el pueblo salió de Egipto, ya les había delimitado a ellos su tierra. Entonces, es una guerra súper vieja. Entonces, eso se ha vuelto tendencia. En toda la historia de Israel, nunca habían tenido un ataque como el que tuvieron el 7 de octubre, hace poco. Hace poco, pues, ustedes lo vieron, este mes ha sido una gran tendencia, ha sido una tensión global, porque ahí está el centro del asunto, ahí es donde puede explotar. Todos los especialistas dicen hasta ahí puede ser la tercera guerra mundial, porque hay tantos intereses ahí mezclados que eso es como una olla de presión. Pero a lo que voy es que este pueblo ha vivido todo el tiempo en guerra, y viendo los reportajes que ellos hacen, ellos dicen que en cada parada, en cada lugar, en cada cuadra, ellos tienen un lugar seguro de protección. O sea, donde ustedes vayan ahí en Israel y oigan el sonido de la sirena alertando que viene un cohete o viene una bomba, ustedes tienen que buscar un lugar seguro donde meterse. Ese lugar seguro pues está construido con cemento de primera calidad, un grosor de 50 centímetros, las paredes por todos lados, el techo de cemento y todo eso con el fin de protegerlo. Entonces, nosotros igual que Israel, pero en el mundo espiritual estamos expuestos a ataques del enemigo, a su nombre. Recuerden que el enemigo no duerme, eso no lo vamos a discutir, ustedes lo saben. Yo creo que todo cristiano ha pasado situaciones difíciles que le mueven el piso, lo zarandean. Y si no es por la mano de Dios, yo creo que a uno lo derriban y lo hace papilla el enemigo, a su nombre. Y en ese momento uno dice, ay, Dios mío, ¿será que no estás? ¿Será que te fuiste? ¿Será que me abandonaste? ¿Qué ha pasado, Señor? Entonces uno se agarra de la palabra y dice, no, la palabra, y volvemos al punto aquel que decía aquel actor, crean. Decía, aunque no crean, hagan como que creen, pero crean. Tal vez no creen, pero ustedes hagan que están creyendo y van a ver cómo cambia la cosa. Entonces, cuando uno pasa en esas situaciones, uno dice, creo en tu palabra. Creo que estás aquí. Creo que juntamente con la prueba tú vas a dar la salida, a su nombre. Y entonces viene la primera recomendación para tener una casa segura. Y la primera que voy a decirles es que tengamos la dependencia de Dios, a su nombre. Hermano, no se puede filosofar o no se puede buscar otro tipo de coach. El cristiano que conoce a Dios no puede buscar otra alternativa que no sea Dios. Aquel que busca puede buscar ayuda, pero miren, en situaciones así de problemas uno a veces pasa situaciones duras, digamos, en cualquier circunstancia, en el trabajo. Y me dice mi jefa, mira, tenemos un coach. Si vos querés tener sesiones con él. Y yo vine y yo dije, yo puedo ir a tener sesiones, no es nada malo, pues te ayudan a autocrecer. Pero yo tengo el coach más grande que ha existido, a su nombre. Yo tengo el coach que puede ayudarme en todas circunstancias. Entonces yo dije, no, yo tengo mi coach, yo voy a ir a él. Yo sé que él puede resolverlo, porque es un coach de lo imposible. Es un Dios que puede hacerlo, que puede cambiarlo, que puede moldearte, a su nombre. Entonces es importante cuando nosotros tenemos ya creada una casa edificada, es que nosotros tengamos dependencia de Dios. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 23.
Vean qué importante es la dependencia de Dios. Y eso, hasta el tiempo de hoy, Israel no lo negocia. Y eso es lo que lo hace una gran nación. Aparte que hay un pacto, ellos creen en ese pacto. Y si lo creen, dice la palabra del Señor, para el que cree, todo le es posible. Entonces dice que Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Entonces pónganle cuidado. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina. Es el ordenar sus pasos. ¿Pueden relacionar la dependencia a Dios en este versículo? En ese entonces Jeremías estaban ya rodeados por varios ejércitos y el ejército iba enfilándose hacia ellos. Pero aún así él dice, Señor, pueden venir todos esos ejércitos para acá. Ellos pueden estar alistando sus escudos, sus lanzas, sus espadas, pueden estar enfilándose a la batalla y vienen contra mí, le decía Jeremías. Vienen contra este pueblo. Pero yo sé que el destino de todo paso del hombre depende de ti, a su nombre. Ellos pueden prepararse para la batalla. Ellos pueden salir a la guerra. Pero si Dios ha determinado que eso no va a pasar, no va a pasar, a su nombre. Entonces vemos que hay una dependencia total de Dios para nosotros poder tener una casa segura, una casa saludable, una casa que esté fortalecida. Necesitamos tener la dependencia de Dios. Veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. Esto va para aquellos que a veces a nivel profesional dicen, no, yo puedo, o sea, la elocuencia es porque yo estudié 5 años en la universidad. Es porque tengo un posgrado o una maestría en algo. Por eso es que hablo así. Pero en las cosas de Dios eso no funciona. Y estaba Pablo y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo defendiendo su causa y diciendo, bueno, no es por lo que yo estudié, no es por lo que yo tengo, no es porque fui alumno del maestro Gamaliel, no es por eso que yo estoy expresando esto. Es porque lo que yo tengo proviene de Dios. Porque todo lo que yo he puesto, se lo he puesto a Dios. Porque mi caminar yo se lo he puesto a Dios. Porque mi hablar se lo he puesto a Dios. Porque mi viaje yo se lo he puesto a Dios. Porque lo que voy a hacer se lo pongo a Dios. Eso es la dependencia de Dios. Que lo que yo pueda hablar sea Dios el que sea hablando por medio de mí. Que donde yo esté trabajando sea el Señor el que me esté dando las capacidades para yo trabajar, para yo desenvolverme. No sea lo que usted haga, el rubro por donde usted vaya. Si va a trabajar en alguna empresa secular, si trabaja en su casa, lo que sea, que se lo ponga siempre a Dios, que su dependencia sea de Dios. No podemos depender nosotros de nuestras propias fuerzas, si es que la hay, porque nuestras fuerzas humanas se acaban. En algún momento la fuerza se acaba, en algún momento el brazo pierde la fuerza y hay que sostenerse de algo.
Y cuando te querés sostener de algo, a veces buscas a tu alrededor y ves quién está. Y ves a tu alrededor y quién me puede sostener. Y curiosamente, cuando más necesita el ser humano es cuando nadie está. Eso pasa. Cuando uno más necesita de una mano amiga, de lo que sea, uno ve a su alrededor y dice, no hay nadie. Pero le queda aquel que vive y permanece para siempre a su nombre. Denle un aplauso a ese que vive y permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Después de eso, nosotros tenemos que tener una casa con un cimiento fuerte. Esa es la segunda parte. Para nosotros tener una casa segura, tenemos que tener los cimientos fuertes. Los cimientos es lo que sostiene la casa, lo que sostiene toda la estructura y soportan el peso de todo. Entonces, si nosotros no tenemos esos cimientos como lo que hicimos acá, todas estas zapatas que se enterraron ahí, con puro concreto desde abajo, se le hizo como 1 metro cuadrado abajo para que se rellenara de piedrín y cemento y eso quedara fuerte y se subió como 1,5 metros hacia abajo y subió un poco más del nivel del suelo y se hicieron como 12 que están alrededor para sostener todo este techo. Entonces las bases son súper importantes y eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje, en Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Qué importante que es el fundamento que nosotros tengamos en esta casa, en nuestra casa. Porque recuerden que el Señor no se enfoca en lo que perece, no se enfoca en la materia, se enfoca en el crecimiento espiritual de la persona. Amén. Entonces dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y dice el siguiente versículo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A su nombre. Hay 2 similitudes aquí. Los dos hicieron casas, sí o no. Amén. Los dos hicieron casas, pero Jesucristo viene y hace una comparación. Aquel que me oye y hace estas palabras, le voy a comparar sobre aquel que edificó su casa sobre la roca. Y después te dice, aquel que me oye, vean que hay una similitud. ¿Cuál es la diferencia donde yo puedo construir mi casa sobre la roca y sobre la arena? Y es solo una palabrita. Eso es lo que me define donde yo estoy construyendo. Una palabra. Ambos constructores que hicieron sus casas, ambos las hicieron, ¿correcto? Ambos oyeron la palabra, dice el Señor. Ambos oyeron la palabra. Pero aquí viene la diferencia. Uno hizo y otro no hizo la palabra. Aquel que me oye y hace estas palabras, y hay uno que oye y no las hace. Es el verbo hacer. Y aquí es donde definimos entonces quién es el que está sobre la roca y quién está en la arena.
a su nombre. Entonces ahí vemos el meollo del asunto o la espina vertebral de donde yo estoy parado. Porque no solo es escuchar la palabra, porque ambos la escuchan a su nombre, sino es ir y hacerla a su nombre. Porque el Señor dice, miren, tienen que oírlo y tienen que hacerlo. Porque no quiero personas que solo oigan. Todo mundo tiene un oído y todo mundo puede escuchar la palabra. Pero no todos pueden hacerla. Entonces, si ustedes quieren permanecer, si su casa, si ustedes quieren permanecer, cuando vengan ríos, cuando vengan los problemas, les está diciendo, cuando venga la lluvia, cuando vengan vientos, si ustedes quieren permanecer, entonces ustedes tienen que estar su casa sobre la roca, a su nombre. Y dice la palabra del Señor que el enemigo se mueve como un río. Miren, y ahí la similitud. Vamos a Isaías 59, 19. Isaías 59, 19, él describe que el mismo enemigo se mueve como un río. Ustedes saben que un río, los que estuvieron en el tiempo del Mitch, o los que han visto huracanes, o han visto ríos crecidos, pegan duro. Se vienen unas correntadas que parece que va a botar la casa. Los testimonios del huracán Mitch fueron que la gente salía con mecate, que botaba puertas, salía el agua por las ventanas y hacía desastre. Ahí se llevaba vaca, ahí se llevaba cerdo, ahí iban gallinas, ahí iban barriles, ahí iba de todo en esa correntada, porque no hay nada que lo pueda detener. Parece como la inundación de Managua, cuando cae un aguacero. Yo he visto hasta gente que se le lleva la moto y no le quieren soltar la moto y ahí los va arrastrando y la gente solta la moto, te va a matar. Y ahí van porque pega duro, la corriente pega duro. En la parte material pega duro y en la parte espiritual hay corrientes también que pegan duro. Y llegan y pegan con ímpetu y te mueven la casa. Pero entonces dice Isaías, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, a su nombre. Y este pasaje me llena de bendición. ¿Saben por qué? Porque sí va a llegar el enemigo como río y va a querer golpear tu casa y va a querer botarla. Pero cuando Dios está ahí, entonces el ángel de Jehová va a levantar una bandera. Y cuando alguien en batalla levanta bandera es que está diciendo vamos a atacar. Prepárese para la batalla. Y vienen las huestes espirituales de Dios que están a favor del pueblo de Dios y se alistan para pelear la batalla, porque Jehová dice, yo pelearé y vosotros estaréis tranquilos, a su nombre. Entonces lo que está diciendo ahí el ángel, ese pasaje es lo que dice, el enemigo va a venir como río. Por eso es que a veces llega y golpea las casas y dice Jesucristo, la ruina de aquel es grande, todo se le deshizo, todo su mundo se le fue. Pero aquel que tiene su casa fundada sobre la roca, cuando viene el enemigo como río, no lo va a mover. Y el ángel de Jehová levantará bandera diciendo, un momento, este territorio ha sido conquistado y pertenece al Señor, a su nombre. Cuando el enemigo se encarrila, como dice el pasaje, va como un río, va queriendo arrastrar todo, va queriendo arrastrar tu finanza, va queriendo arrastrar tu salud, va queriendo arrastrar todo lo que tengas en tu vida, todo lo que Dios te ha dado, Él va a querer arrastrarlo y va a venir contra tu vida. Entonces dice
la palabra del Señor, el ángel de Jehová va a decirles, para, ese territorio es propiedad del Señor, a su nombre. Aquí hay una bandera plantada que dice propiedad de Dios. Y el mismo ángel va a enfilar batallas contra esas huestes que vienen contra tu vida y quieren destruirte, a su nombre. Por eso es que nosotros debemos de analizar la palabra, pedirle a Dios discernimiento, porque estamos en una época donde nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, todo es bombardeado por el mundo, todo, donde vayan, todo. Y cada vez que te bombardea, cada vez que ves Facebook, cada vez que ves películas, cada vez que algo te roba la atención, estás perdiendo el tiempo porque no estás alimentando el espíritu. Entonces estamos en esta época, estamos viviendo estas circunstancias, donde el espíritu por allá le oye una gotita de agua. ¿Han visto esos goteros así? Que le dan a los niños una gotita de agua al espíritu. Y la carne, banquetes y esto y lo otro. Estamos en esta época. El cristiano tiene que abrir bien sus ojos espirituales. Y tiene que tomar un dominio propio. Porque dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, aunque la carne quiera seguir ahí, un momento, bloqueo este celular y abro la palabra del Señor a su nombre, porque yo necesito que mi casa esté bien edificada, porque entonces cuando vengan las tempestades, ¿qué va a pasar con mi vida? Cuando vengan las corrientes y no esté el ángel de Jehová ahí a la par mía, ¿qué va a pasar con mi vida? Como dicen, puedo ser carne de cañón. El enemigo lo va a agarrar, y no lo va a dejar levantar. Entonces el cristiano en estos tiempos tiene que tener esa perspicacia. ¿Cómo yo puedo mantener mi casa fundada sobre la roca? Por eso es que esto es de valiente, esto no es fácil. No es fácil tener el dominio propio de uno mismo, ni siquiera, a veces ni la lengua podemos dominar. A veces ni la lengua. Entonces nosotros necesitamos tener un dominio propio de nosotros mismos para nosotros ser fortalecidos y ir fortaleciendo nuestra casa sobre la roca, a su nombre. Qué importante este pasaje que dijo Jesucristo y qué comparación más al punto que le dio. Miren, el que oye y lo hace está fundado sobre la roca. El que oye y no lo hace está fundado sobre la arena, a su nombre. Pero todos queremos tener una casa segura, ¿correcto? Entonces tenemos que ir y seguir el consejo que Jesucristo dijo. Y si ponemos a enumerar, ¿qué? Entonces, maestro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Léase de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí hay todo lo que Jesucristo quiere que uno haga con su vida, a su nombre. Si nos ponemos a leerlo, cada uno de los que hay, léalo. Ese es el reto que tenemos los cristianos hoy. Volver a ese tiempo. Volver a ese tiempo de los discípulos. Volver a ese tiempo de los primeros cristianos, donde dejaban todo y hacían lo que el Señor decía. Hay que comenzar con uno mismo. Siempre eso lo he dicho y lo voy a repetir también. A veces el problema no es en grupal, a veces el problema es aquí, uno. Y después todo se va expandiendo, se va expandiendo. Cuando uno va trabajando en uno mismo,
Cuando uno va viendo, si mi casa tiene un pilar sobre la arena y 3 pilares sobre la roca, yo necesito pasar ese pilar que está en la arena, tengo que pasarlo a la roca, porque no vaya a ser y el río le socave a ese pilar y me lo lleve, y se me lleva toda la casa. Entonces yo tengo que estar analizando mi propia vida, yo tengo que estar viendo qué es lo que hace falta en mí, tengo que estar analizando y a raíz de la palabra del Señor estar leyendo todo lo que se necesita para yo tener una vida fortalecida en el Señor, amén, y a su nombre. Ahora, el tercero y último es el techo de la casa. Esto nos protege de la lluvia, ahí cae, se imagina una casa sin techo. Y el techo significa la cobertura. Y si lo vamos a la parte espiritual, la cobertura de Dios. Cómo Dios te cubre tu vida. Y esto no lo tienes que hacer. Imagínense que el techo está. El techo está creado. Lo que tienes que hacer es meterte en esa cubierta a su nombre. Porque dice el Salmo 91:1. ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando moras bajo la sombra del Omnipotente tenés un techo que está ahí, que te está tapando. Pero el que habita, porque a veces uno no habita bajo la sombra, a veces uno quiere andar en el sol, a veces uno se sale de ese techo de protección. ¿Qué dijo Jesucristo cuando llegó a Jerusalén? En Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesucristo, ¿cuántas veces yo quise juntarte? Como hace la gallina cuando está lloviendo y entran los polluelos debajo de sus alas y ahí el agua está escurriéndose de la gallina, pero los pollitos están calientes ahí adentro. Así es el techo que Dios provee para su pueblo, a su nombre. Entonces, hermanos, para tener una casa segura, lo primero que tenemos que hacer era la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. El segundo, es los cimientos de la casa. ¿Dónde está cimentada la casa? Y la tercera es la cubierta, el techo que cubre esa casa a su nombre. Entonces, si el Señor no edifica tu casa, si el Señor no edifica mi casa, en vano vamos a trabajar a su nombre. Porque al final, pues, vanidad de vanidades y se va a ir. Pero cuando nosotros edificamos una casa conforme los lineamientos de Dios, nosotros tenemos rédito en esta vida y después de esta vida. Acuérdense que Dios está apuntando más allá. Nuestra mente ve, me morí y ahí se acabó todo. Nuestra mente es, se acabó todo. Pero después de eso, viene otra vida, dice la palabra del Señor, donde va a ser de eterna salvación o de eterna perdición a su nombre. Entonces, yo les insto a que nos llevemos esta palabra en el corazón, la analicemos allá en nuestra casa cuando nos recostemos, leamos, hagámonos un examen y digamos, ¿dónde está mi casa fundada?
¿Dónde tengo yo mis cimientos puestos? ¿Será que solo estoy oyendo y no estoy haciendo? ¿O será que sí estoy oyendo y estoy haciendo? ¿Estoy bajo la cobertura de Dios? Hágase una pregunta a usted mismo. Allá donde esté en su casa, hágase un análisis y diga, bueno, Señor. Y saben que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, amén. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo de Dios, de su misericordia. Mi casa está sobre la arena, Señor, mañana yo la pongo sobre la roca, a su nombre. Mi casa, Señor, estaba en la arena, pero yo reconozco que yo la tenía en la arena, Señor. Y era de la arena que es bofa, aquella que es floja, ahí yo la tenía en mi casa. Señor, pero ahora yo quiero fundarla sobre la roca. Eso es lo bonito de Dios. Y Él te dice, ¿cómo no? Aquí tenés un espacio, mira. Esta piedra está parejita y tiene suficiente profundidad. Ahí aunque escarbe el río, ahí no va a pasar nada. Fundala aquí. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos día a día. Eso es lo bonito de Dios. Eso es lo bonito de este nuevo pacto, que solo que nosotros vayamos y le digamos, Señor, y cambia la cosa. Porque hay un corazón quebrantado, porque hay un espíritu humillado, y eso Dios no lo va a despreciar, a su nombre. Entonces, hágase el análisis, ¿salió bien? Excelente, siga ahí, pero si no, pues tiene la oportunidad de decirle, Señor, yo quiero poner mi casa aquí en esta parte, a su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces estamos creyendo en eso.